Bueno, pues muy buenas tardes. Les agradezco que estén conmigo porque ya es la hora de la comida y prácticamente trataré de ser breve. Y lo que yo vengo a platicarles prácticamente es cómo atender pues situaciones que estamos viendo de posterior al desastre natural. ¿Ok? Ahorita la escuchaba la plática y más bien nos dieron recomendaciones previo al desastre como tal, ¿no? Entonces trataré de ser breve y como aquí lo dice, experiencia de vida. Prácticamente me invitaron a platicarles en lo particular cómo he estado yo participando en estos temas. Yo no soy arquitecto, para empezar, no soy ingeniero civil tampoco, y tampoco sé nada de rescate, por ejemplo. En pocas palabras dirían, bueno, ¿y qué haces en estos temas, no? Yo me he estado especializando más en temas de responsabilidad social. Y del 2002 a la fecha, por cuestiones de vida, como dice aquí, por experiencia de vida, por cuestiones de vida, yo nunca pensé que yo iba a trabajar en temas, voy a hablarles sociales, prácticamente, ¿no? Yo había estudiado ingeniería industrial, yo me veía pues haciendo proyectos para una empresa o en el tema pues de gestión empresarial, ¿no? Para eso hice una maestría en esos temas. La vida me trajo de este otro lado, ¿no? Y trataré de decirles cómo he tratado de llevar a cabo esto tal cual. No me dedico a ello, pero sin embargo, lo importante es el aprendizaje que vamos a ir teniendo. El día de ayer fui a una conferencia en la noche ahí en Papalote, Museo del Niño, y aprendí algo que para mí fue fabuloso. Yo espero presentárselos ahorita, lo voy a decir en palabras más o menos, pero trataré que con los ejemplos que he traído aquí plasmados logremos tener un aprendizaje, ¿ok? Ellos nos decían que el día de actualmente ya el tema de aprendizaje pues que tenemos hoy día, que es profesor enfrente, alumnos aquí, pues ya no es el más adecuado como tal. Los modelos han ido cambiando, en pocas palabras. Y entonces nos decían que tenemos que visualizar el contexto primero en el que estamos, y a partir de ese contexto en el que estamos, tenemos que desarrollar un proyecto, ¿no? Entonces, si ahorita la situación es que estamos viendo que pues, la Ciudad de México está inmersa en un tema donde van a seguir sucediendo, pues más bien, desastres naturales, y estamos pues con ese riesgo, tenemos que entonces proponer proyectos, ¿no? Esos retos, como hoy se llaman los challenge, ¿no? Un reto. Y si ya tienes el reto, entonces, ¿cuáles son tus habilidades que tú tienes, skills, pocas palabras, ¿no? Tus herramientas que tienes alrededor para resolver este reto que al mismo tiempo cumple un tema del contexto. Y al final del día, como resultado debe haber un aprendizaje. Si eso no se cumple, yo creo que entonces pues volvemos a darle vueltas para atrás y el análisis, pues dicen que mucho análisis genera parálisis, ¿no? Entonces prácticamente trataré de irme por ahí. Seré muy breve para que entonces tengamos tiempo de ir a comer, ¿no? Cuando tengan alguna duda, yo no me voy a esperar al final si hay preguntas o respuestas o insultos, prácticamente. Si no, tratemos de llevar un diálogo, porque sí no estoy acostumbrado a hacer un monólogo, ¿ok? Cualquier pregunta, por sencilla que sea, alcen la mano y todos los demás compañeros, pues para que compartamos el conocimiento. Bien, voy a tratar de hablar de estos proyectos que a mí me ha tocado estar pues prácticamente inmiscuido en ellos, que es el Centro Integral de Desarrollo Comunitario, la Red de Universidades para la Atención y Prevención de Desastres Naturales, la UNIRED, en Unidos por Ellos hoy el CENACET. Estuve participando en la cooperación internacional México-Haití, que hemos llevado estos proyectos a otros países, y también acabamos de hacer, bueno, hace año y medio, un estudio de gestión de alianzas en estos temas. Y por qué no, también volvimos a participar pues, en las acciones que se tuvieron para esta ciudad el 19 de septiembre, prácticamente, ¿no? Voy a continuar. Voy a ir al primer ejemplo, que prácticamente es
el Centro Integral de Desarrollo Comunitario, resulta después, ojo, de lo que fue el desastre de 1985, ¿no? Y voy a tratar de irles explicando y después cuál fue el aprendizaje, un poco con la lógica inicial que les dije. Aquí está la misión. Esto resulta, y este proyecto nace, sí, desde la Universidad de Anáhuac, otros no, y este nace en realidad porque, pues ya sabemos los que vivieron el 85, yo tenía 8 o 9 años, yo vivía en Morelos, pero, no, pues ya veo, ¿no? Y prácticamente, posterior al desastre, como lo estamos viendo ahorita en Oaxaca, y me lo decía el buen amigo Roberto, pues todos nos olvidamos, pues en realidad el que sí pierde su casa, ¿no? Y es ahí donde el concepto hoy que le llamamos resiliencia, es decir, pues actuar favorable para estas personas, empezamos a ver quién sí presenta proyectos que tengan que ver con estos temas, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta, y aquí nace este proyecto que ofreció vivienda, educación, salud y capacitación para el trabajo. Estamos hablando que en 1985, lo que hoy es, esto se puso aquí en Lerma, Estado de México. Pues en esas épocas apenas empezaba el corredor industrial de San Mateo Atenco. Estamos hablando de que toda esa zona, que estamos hablando desde Ocoyoacac hasta Toluca, pues eran milpas, tal cual. Si alguien puede ver ahí una foto histórica, se dará cuenta. No habían autopistas como hoy la tenemos. Y entonces el modelo, lo que hicimos fue un modelo. Y cuando hablo que hicimos es porque yo ingresé en el 97. ¿Qué sucede? Tenemos el desastre natural en Acapulco, que fue el huracán Paulina, y prácticamente yo empiezo a colaborar hacia el proyecto, ¿no? Y aquí podemos ver que para lograr esto, literalmente, tenemos que tener este rompecabezas, prácticamente, que es, en el medio podríamos decir que está el proyecto en sí, que el proyecto puede ser liderado, en este caso fue por una universidad, pero más allá por ponerle un título de una universidad, lo importante fue que pudieron conjuntar a todos los demás sectores en beneficio de esa comunidad. Y fíjense ustedes, vamos a empezar a ver lo que hizo posteriormente este modelo que inició Sideco Lerma, se recordarán, Centro Integral de Desarrollo Comunitario, fue escoger qué familias tendrían que recibir el beneficio de ser apoyados con todos estos proyectos o programas, ¿sí se dan cuenta? Y entonces, en el 85, pues se cayeron los edificios de Tlatelolco, por acá, por allá, pero para poder escoger al que iba a ser beneficiado, se pusieron varias condiciones. Entre ellas, que si estaba rentando o se le perdió, si él ya tenía un predio, o sea, una propiedad y se le cayó su casa, entonces estaba sujeto a otro tipo de programas. Pero si él rentaba, y me estoy refiriendo a gente de muy escasos recursos en ese momento, con familia pequeña, entraba al programa. Posteriormente lo que pusimos fue que no tuviesen un tema de adicciones, y ahí me refiero al tema del alcoholismo o drogas u otras cuestiones, ¿no? Se bajó más la lista. Y prácticamente pudimos beneficiar a 240 familias, ¿no? Pero todos ellos tenían, y sobre todo, hijos pequeños, que eso es lo que buscábamos. Hoy día estamos hablando que estas generaciones pues ya son abuelos los que recibieron el beneficio, y los que eran niños prácticamente ya son prácticamente padres de familia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, pues esto es de largo plazo. ¿Esto qué dio resultado? Este modelo nos da resultado a darnos cuenta que cuando tú vas a llevar a cabo una acción después de un desastre natural para hablar de resiliencia, tienes que darles todos los servicios necesarios a una comunidad y no simplemente decir, pues ya te traje de comer, que es bueno desde el punto de vista humanitario, sino además si perdiste tu vivienda, ver la manera de apoyarte en reconstruir una, pero además tienes que tener los servicios pues de trabajo en su momento y o también de salud, y tus hijos que tengan que ir a la escuela, porque si no, entonces lo que vamos a hacer como aprendizaje de este modelo es de que te damos ahorita un apoyo, pero te dejamos cojo de los demás, y las personas lo que requieren pues para rápidamente
pues activar otra vez desde la perspectiva económico-social son todos los servicios, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Después nace lo que es Sideco Acapulco, aprendiendo de esta experiencia. Y aquí es después del huracán Paulina. Se acordarán que se inundó todo Acapulco, ¿no? Que no aprendimos y después regresaron 2 huracanes a recordar lo que había pasado, ¿verdad? Después de este aprendizaje nace Yucatán. Se acordarán que en el 2002 el huracán Isidoro azotó prácticamente todo lo que fue el sureste de la península sobre todo, ¿no? Y ahí logramos poner este nuevo proyecto. Y después lo exportamos. ¿A dónde? A El Salvador. Pero siempre fue con este concepto: vivienda, educación y salud. Aquí la pregunta está, ahorita se los platico muy fácil, ¿no? Es ¿y quién puso los recursos? La pregunta del millón, ¿no? Entonces la pregunta del millón es, ¿quién pone los recursos? Es, por un lado, el gobierno tiene que poner los predios, pero en un lugar donde, ahorita escuchaba al anterior ponente que decía, bueno, si esta escuela se va a inundar, pues ¿para qué me das esos predios? Tiene que ser un lugar apropiado donde no haya, pues sean terrenos pues viables para ello, ¿no? Entonces, prácticamente está el tema de la vivienda. El gobierno pone los terrenos sobre todo y nos apoya con el concepto de la infraestructura básica de los servicios. El tema del drenaje, el tema de la luz, etcétera, ¿no? Posteriormente, la iniciativa privada pone otro apoyo, ¿no? Y los beneficiados posibles, ellos también ponen un apoyo. Entonces, un proyecto de estos, vamos a suponer que si esta vivienda fuera a costar 200,000 pesos, al beneficiado ya por el apoyo, solamente le está costando 20,000 a 30,000 pesos aproximadamente, ¿no? Pero estamos hablando de gente, pues prácticamente que requiere el apoyo. O sea, que esos 30,000 pesos le va a costar pagarlos, ¿no? Pero si se dan cuenta, pues no es algo... Y al mismo tiempo les ponemos el servicio de salud y el tema de la educación. Y entonces lo que hacemos son alianzas estratégicas con fundaciones que ellos brinden el servicio de salud, porque tú no lo puedes ofrecer. Hay organizaciones que pueden hacer eso por nosotros. Y entonces lo que nosotros construimos es la clínica con todos los servicios y quien la opera, desde el punto de vista, es otra organización. Asimismo también el tema de la educación. Es otra organización la que se encarga de ofrecer el servicio de educación. ¿Sí me explico? Y llevan una educación de calidad también. No es gobierno quien viene y nos da... sí nos da la autorización para operar, claro está, pero son entre alianzas estratégicas con otras organizaciones como esto se logró, ¿no? Seguimos. Y aquí pueden ver, por ejemplo, esto era donde se construyó prácticamente en su momento en Salvador. Era una zona pantanosa, sí, se elevó el terreno, se desarrolló todo el servicio y quedó así, ¿no? Pueden ver. Algo que hemos ido aprendiendo, y ahorita se los voy a decir, es todo un tema de perspectiva de desarrollo. ¿Qué quiero decir con ello? Que no porque, y lo voy a decir con mucho respeto, no porque mi papá, vamos a suponer, haya sido, pues, voy a ponerlo en una estrategia pobre, pero no porque mi papá no haya tenido acceso a desarrollarse o tener un mejor empleo o una educación que le permita un mejor ingreso para que la familia, pues, tenga mejores condiciones de calidad de vida. Eso no quiere decir que mi hijo o nuestros hijos no tengan esa oportunidad. ¿Sí me explicó? Y entonces lo que estamos provocando es una ruptura a un ciclo muchas veces repetitivo. Y entonces lo que estamos diciendo, no, esta familia, y por eso hablamos de familias, merece tener esto de manera digna, ahorita lo ven, para que prácticamente el niño que crezca aquí deje de percibir esto. Y no es porque esté feo, mal, etcétera, sino porque si vamos a poner un proyecto, entonces lo que estamos diciendo es tenemos que cambiarlo a algo que ellos merezcan mejor, ¿no? Para eso ponemos todos los servicios anteriores que les estoy diciendo. Y entonces sí, ese niño que se está creciendo, hasta tu papá, puede acceder a mejores oportunidades. ¿Sí me explico? Posteriormente,
En este mismo proyecto, en Acapulco nace este otro proyecto. Fíjense ustedes, un proyecto nos llevó a otros programas después de un desastre natural. Nos dimos cuenta en Acapulco que el tema de la salud, de servicios de salud, era muy deficitario. Pero más allá de deficitario por el tema de calidad o accesibilidad, más bien las personas no eran derechohabientes a temas de servicios de salud. Más allá del tema de calidad, estábamos hablando que solo el 30% en aquellos años tenía algún tema de servicio de salud. Todo el 70% restante de la población del estado de Guerrero no lo tenía. Y posteriormente nos fuimos entonces a estudiar todo el tema de la montaña. De Acapulco hacia lo que es Oaxaca está lo que se llama Costa Chica. Lo conocerán varios de ustedes. Y toda esa zona de Acapulco hacia allá hay muchas comunidades indígenas, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con ellos con servicios de telemedicina, fíjense ustedes. Y aquí es cuando ven, aquí están las antenas satelitales que están aquí en la Ciudad de México. Estas camionetas llevaban su propia antena satelital y estos son los pacientes que atendíamos y los alumnos que iban a bordo de las camionetas, prácticamente, ¿no? Un proyecto nos llevó a otro proyecto y de una clínica que estábamos o se presentó a los damnificados en su momento ahí en Acapulco, de repente estábamos haciendo un hospital. ¿Pero por qué? Pues porque la necesidad nos llevó a hacer eso, no por otra cosa, ¿no? Posteriormente, ese es un primer proyecto que hicimos y es lo que aprendimos. Años después, estoy hablando de 1997, en el huracán Paulina, que precisamente inunda todo lo que es Acapulco y demás, ¿no? Los empresarios, sobre todo, que tenían pues viviendas, departamentos, etcétera, se empiezan ellos a reunir y decir, ¿cómo podemos mandar la ayuda a Guerrero, o a Acapulco en este caso, pero que por favor no sea guardada en bodegas, que para después se use en temas electorales? Y lo digo directamente porque lo volvimos a ver en Morelos, tal cual, ¿no? Bueno, entonces dicen y le hablan a la Universidad de Loyola, que está allá. Y la Universidad de Loyola, si alguien conoce, está en una parte alta, está como en un cerrito. Entonces prácticamente inundarse pues no estaba, todo estaba hacia abajo, ¿no? Entonces, el segundo aprendizaje que tenemos después del primero, que son las alianzas, ¿se acordarán? El segundo aprendizaje fue que las universidades son el principal sujeto, y ahorita lo verán al final en un estudio que hicimos, de confianza de la sociedad. Las universidades son institucionalmente de confianza. Entonces, el proyecto que nace es la UNIRED, que se llama la Red Nacional de Universitarios para la Prevención y Atención de Desastres. Actualmente participan más de 100 universidades públicas y privadas del país, ¿no? Aquí, cuando dicen se rompió la frontera de las competencias o de la rivalidad, ¿no? Prácticamente los alumnos colaboran como voluntarios y las universidades se convierten en centros de acopio prácticamente. Y entonces vamos a ver, aquí pueden ver algún mapa, cómo funciona este modelo. Es un modelo muy replicable, muy sencillo, pero cómo funciona es el siguiente. Vamos a hacer el supuesto que aquí fue en Cancún, vamos a ponerlo ahí, que es el epicentro o fue el lugar donde estuvo, pues ahora sí que el huracán, vamos a decir, y es la zona afectada. Entonces, la universidad más cercana al desastre natural es la que activa la red, ¿no? Y se convierte en el coordinador, de todas las demás universidades. Pide auxilio, llámosle así. Entonces, es la que, dependiendo del tamaño de la afectación, ella determina si convoca a otras universidades locales para poder apoyar, nada más. Si se da cuenta que el desastre rebasa la capacidad de las universidades que pudiesen apoyar, entonces convocan a universidades de carácter regional, es decir, un poquito más por acá. Pero si se dan cuenta que rebasa eso también, entonces sí se convoca de carácter nacional. Si se dan cuenta, es una forma escalonada de poder resolver o atender
Pues la emergencia humanitaria. Aquí lo que hacen las universidades es atender una emergencia humanitaria. Y entonces, como funcionan las universidades, son como centros de acopio. Y otro aprendizaje que tuvimos entonces es que a los alumnos los tenemos que estar capacitando constantemente y que estos temas que hoy estamos tocando aquí, pues deberían de estar llenos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se va a volver a presentar. Y nos damos cuenta que los alumnos, si ellos aprenden muy bien, más allá de este modelo de atención, sino de involucrarse de una forma del cómo participar y del cómo llevar a cabo un centro de acopio organizado, ¿saben qué va a pasar? Y sigue pasando, que ese alumno que está formándose desde aquí va a llegar a una empresa, a una organización, va a ser director de una empresa, de una organización social y o trabajará en gobierno, cualquiera. Pero entonces ese conocimiento que tiene este alumno se empieza a replicar al interior de la organización. Y es bien importante este otro aprendizaje entonces, que nos damos cuenta que tenemos que participar de esta manera, si se dan cuenta la acción, pero al mismo tiempo el alumno que ya pasó por este aprendizaje lo replica posteriormente en su vida. Es decir, queda marcado, está sellado, tiene un sello ahí tatuado de que ya tiene un conocimiento. Y cuando actuamos en estos temas humanitarios, y digo palabras más, palabras menos, alguien me dijo que Einstein lo dijo, tampoco sé, ¿verdad? Pero dijo que aquella persona que tiene conocimiento tiene que actuar. Si entonces ustedes que están aquí, yo que estoy, y el alumno que pasa por estas aulas adquiere un conocimiento no solamente teórico, sino de acción, en el momento que esto vuelva a pasar, tiene que actuar, ¿no? ¿Por qué? Porque moralmente tiene la obligación de hacerlo. Ya no es si quiere, ¿no? Cuando yo empecé a participar en estas actividades, yo empecé a participar en este proyecto, a partir de aquí, ¿no? Y entonces me di cuenta que hoy yo no tenía un conocimiento técnico, ni científico, ni más. Pero me di cuenta que mi habilidad de manera personal era el concepto de las alianzas estratégicas y llevarlo a cabo de una manera organizada también. Porque entonces esto nos lleva a responsabilidades. Y es por eso que cada vez que hay una actividad de esta naturaleza, los que ya nos hemos ido conociendo en el tiempo, tal vez nunca nos volvamos a llamar ni para felicitarnos de cumpleaños, ni para la tarjeta de Navidad, no. Pero sucede algo similar y empiezan hoy día los celulares o el WhatsApp a llamarnos en red. Ese es el siguiente aprendizaje de todo esto. Ahí ven otro aprendizaje que yo creo que les va a tocar a ustedes o ya les tocó a la gran mayoría. Esta es una foto en Chiapas. Son alumnos, en este caso sí de la Universidad de Anáhuac, que fueron a trabajar y a sacar lodo de las casas. ¿Se acordarán que fue cuando se deslavaron los cerros allá en San Juan Grijalva y todo ello? ¿Se acordarán de todo eso que pasó? Bueno, ahí fueron los alumnos. Ahora sí que dejaron el smoking y todo en sus casas, se pusieron el overol y fueron a sacar literalmente el lodo de las casas. Pero otro aprendizaje, ¿no? Que hay comunidades y hay un tema de cultura que resulta a veces no creíble, pero sí. En ese momento hubo casi 2 eventos, uno que fue en Chiapas y al mismo tiempo estaba afectado Cancún. Y al mismo tiempo había 2 brigadas, una en Chiapas y otra en Cancún. Y lo que nos reportaban era lo siguiente, que cuando estabas en Cancún, el vecino de al lado le decía al otro, tu vivienda fue más afectada, vamos a empezar a levantar los escombros de tu vivienda y después la mía. Y llegaban los alumnos, claro, con un tema de seguridad, a apoyar. Y entonces veían que la comunidad se organizaba primero y era muy fácil trabajar. Pero en Chiapas, ¿qué creen que pasó? Muchos de los familiares ahí estaban esperando a que viniera los bomberos o protección civil o el ejército o los jóvenes a sacar el lodo de su casa. Y cuando tú les dabas una pala para trabajar hombro a hombro, te decían, no, usted lo tiene que hacer, para eso vino. Pues no. Otro aprendizaje que tuvimos. La comunidad tiene que participar y tiene que ser actor preponderante de esto, porque si no, pues no hay fuerza ni manos que te van a ayudar con esa actitud. Es otro aprendizaje que hemos tenido, duele decirlo,
pero lo hemos vivido prácticamente, ¿no? Después viene otra organización que creamos a partir de la UNIRED, con la experiencia ya de haber aprendido de la UNIRED, de la manera de activarnos y aprendizaje tras aprendizaje, es decir, de alianzas, el tema de resiliencia, el tema de programas, etcétera, nace lo que es Unidos por Ellos. Unidos por Ellos nace en el 2002, después de lo que es el huracán Stan, y esto nace a iniciativa de 5 organizaciones. Uno fue Televisa, TV Azteca, Fomento Social Banamex y la Universidad de Anáhuac, que representaba en ese momento a la red de universidades. ¿Ok? Aquí no había un tema de protagonismo, aunque después pues, cada quien quiere a veces tenerlo, ¿no? Pero lo que entonces nace es una red más grande donde se empieza a coordinar al sector empresarial con el sector gobierno y el tercer sector, que son las organizaciones de la sociedad civil. Y nos damos cuenta que teníamos que aprender a trabajar más todavía unidos, si lo queremos ver así, ¿no? Sigue costando mucho trabajo eso, pero ya la plataforma está, es decir, ya hay experiencia en ello, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los objetivos estratégicos de esta organización a la fecha? Promover la cultura de la prevención y reducción del riesgo. Seguimos con eso, prácticamente todos los días. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí sí. A partir de que yo empecé, pues prácticamente a trabajar en esto, pues digo, de una manera externa, a participar y colaborar en estos temas, ahora que llego a cualquier edificio o casa, etcétera, te das cuenta, dices, pues la flecha va para allá, ¿no? Allá está la otra salida. Rápidamente, bueno, aquí estoy debajo del cañón, pues me hago un lado. No sé, empiezas como que a ver esa parte, ¿no? Empiezas a tener otro tipo de precauciones, otros ojos que tienes. Coordinar la asistencia de población civil en caso de un desastre. Apoyar en la coordinación, que es muy complicado también. Dimensionar y cuantificar los daños para la evaluación ayuda a través de la coordinación conjunta. Y esto es para el tema de reconstrucción, programas humanitarios que ahorita verán, y programas de reconstrucción y proyectos productivos. Nos damos cuenta que no solo basta con el tema 1, que sería el tema de proyectos humanitarios. Y en proyectos humanitarios estamos desde que pues alguien llega, te ayuda en el rescate, desde que alguien te da de comer, alguien te da ropa, te da las medicinas, o sea, toda esa parte principal de arranque, llamémoslo así, no basta. Sino tiene que venir acompañado de programas de reconstrucción y además de proyectos productivos. Porque hay familias, digo, ustedes y yo lo vimos ahora muy claramente, que hay familias que enfrente de su casa tenían la tienda, ¿no? Ahí vendían las tortas, o tenían ahí un huerto, lo que sea. Y eso era el día a día para comer, o el día a día para su sostén. Y estamos hablando que el ingreso, pues yo quiero pensar, por mucho que uno pueda vender a veces en una comunidad, a veces va desde los 100 pesos hasta 300 pesos. Y entonces tú dices, con eso tienes que mantener la familia y un poco lo que se dé. Pero si no viene acompañado de esto, prácticamente pues otra vez los dejamos solitos, ¿no? No quiero decir con esto que tenemos que pues darles todo, porque si no volvemos al caso de Chiapas, sino activarlos. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Fíjense ustedes entonces, pues este es un poco lo que hacemos, y aquí precisamente ya hay mucha experiencia que hemos ido ganando, ¿no? Isidoro, Stan, Vilma, Haití, actualmente, etcétera, ¿no? Este es el modelo que utilizamos para trabajar. Le llamamos el pétalo. Y cada pétalo es un comité, en este caso. Entonces, este comité se compone, si mal recuerdo, son 9 ya comités. No sé si me falta el de agua. Aquí me faltó el del agua. Está el tema de salud, proyectos productivos, finanzas, educación, evaluación y reconstrucción, gobierno y seguridad, voluntariado, comunicación, logística, y me falta el del agua también. Porque siempre que hay un desastre se afecta el tema del suministro del agua, ¿no? Entonces prácticamente ahí me falta. Pero ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que todas las empresas, organizaciones de la sociedad civil, de gobierno, todos los que quieran participar son bienvenidos. A nadie se le cierra la puerta para venir a participar. Lo más importante son
dos o tres características ahorita. Una es confianza. Dos, es un tema de generación de valor, la segunda. ¿Y qué quiero decir con generación de valor? Que si tú quieres venir a estos comités y trabajar con nosotros o tomarte la foto, ahí sí te digo que no eres bienvenido. Sino más bien es, yo sé trabajar, yo soy una empresa, vamos a suponer, y yo tengo maquinaria pesada, pues mi comité natural para estar es en evaluación y reconstrucción. Porque yo no puedo estar tal vez en el tema de voluntariado, porque no generaría valor, ¿sí me explicó? Si no voy a aportar lo que yo sé hacer bien, o al menos que yo sé hacer dos cosas bien, pues adelante, ¿no? Entonces, si yo no sé nada de comunicación, pues ahí no aporto valor. Tal vez mi valor esté aquí en el tema de salud, ¿no? Porque yo soy una empresa que produce medicamento, ejemplo. ¿Sí me explicó? Entonces, agrupamos a las empresas y organizaciones de acuerdo a lo que ellos generan más valor, porque entonces es mucho más fácil la comunicación entre todos, ¿no? Tercero, cuarto proyecto, el caso de Haití. El caso de Haití nace también del programa de Unidos por Ellos que ahorita acabamos de ver, pero lo hicimos de manera internacional. México, hasta más o menos estas fechas, el terremoto de Haití fue en el 2010, ¿se acordarán? Sí, ¿no? Fue 2010, si mal recuerdo, el 12 de enero del 2010. ¿No? ¿Qué pasó en Haití? ¿Alguien de ustedes tuvo la oportunidad de estar por allá o Roberto estuvo por allá? Fíjense ustedes, Haití es el país de América Latina que primero se independiza de toda América y el Caribe. Pero actualmente es el país más pobre de América, el más pobre, tal cual. Haití comparte lo que es la Dominicana, que es la isla completa. La mitad es República Dominicana y la mitad es Haití, ¿ok? El terremoto sucede, pues, en Haití. Haití, al ser el país más pobre, en los años 80, ustedes recordarán que también fue el país con más contagio de SIDA. Y fue en el mundo también, ¿sí se acordarán? Por ende, la mitad de los niños que vivían en Haití a estas fechas son huérfanos. Digo, ya no niños, sino como nosotros. Fíjate. Pero lo que provoca el terremoto, y es el otro aprendizaje que tenemos, y no lo había dicho anteriormente también, es que un terremoto en este caso, o un desastre de origen natural, lo que viene a resaltar y afecta mucho, nuevamente, la estructura social, ¿no? En el caso de Haití, fallecen muchísimos papás y vuelven a duplicar el número de niños huérfanos en Haití. Si ya había 100,000, ahora había 200,000. La pregunta es, ¿ese niño o niños, porque pueden ser hermanos, tienen algún familiar? Y la respuesta en muchos casos fue no. No hay familiares que puedan hacerse cargo del niño. Entonces, ¿quién se va a hacer cargo de esos niños? Hay 200,000 niños otra vez. O sea, ya no había 100,000, 200,000. Niños que ya estaban siendo huérfanos y muchos de ellos ya no tenían familiares porque habían fallecido ahí. A los 3 días del desastre yo llegué a través de un puente aéreo de la Marina, y prácticamente el otro aprendizaje que tuve ahí es que todos los países del mundo fueron a ayudar a Haití, pero muchos países del mundo lo utilizan para hacer sus prácticas militares, humanitarias pero militares. No de armamento, pero sí iban armados. Entonces, ¿cómo te preguntas que Estados Unidos movió 2 portaaviones, tal cual? Desde ahí salían estos helicópteros que tú veías que salían en la película de Rambo, ¿no? Todo eso. Bueno, ahí eran. Y tú dices, bueno, esos helicópteros son enormes, ¿no? Y bajaban los marines, etcétera. ¿Cómo te preguntas que llegó luego el ejército alemán, el español, el francés, el italiano, el mexicano? Y todos, imagínate que tú eres un haitiano que perdió a sus hijos, perdió su casa, no tiene que comer, y lo que te ves a la vuelta de la esquina es alguien que te apunta con un arma, porque te considera peligroso. Tal cual, como se lo estoy diciendo. Nadie lo dice, yo lo viví. Y entonces desde
Muchos gobiernos, por ejemplo, tú ibas como parte de un gobierno, te ponían escolta enfrente atrás porque no te fueran a hacer algo. ¿Saben cómo yo salí del aeropuerto? Que no tenías, tú llegabas y te decían adelante, ¿no? Unos amigos haitianos de una fundación que se llama Nuestros Pequeños Hermanos, que nació aquí en México, que tenían allá también actividad, pasaron por mí en una camioneta y yo no tuve que utilizar escolta ni nada. Y lo único que me dijeron, si estás bien, mándame un mensaje de que estás bien, es todo. Pero entonces muchos no van a ayudar literalmente a la persona, sino que van a ver en qué, según ellos, pueden ayudar, pero no están ayudando. Y eso es un aprendizaje duro a los gobiernos de todo el mundo, no solo de México, de todo el mundo. México fue el único país que por protocolo la ONU te dice, si tú ves que hay un acto de agresión o tú ves que hay un riesgo, o sea, civil, no ayudes. Así dice el protocolo de la ONU, tal cual. Pero el protocolo del DN3 que México tiene, ¿qué es lo que hace el DN3 que es fabuloso inmediatamente? México es de los pocos países del mundo que ha enseñado a los demás, y no lo hacen, tiene estos trailers cocina. ¿Los han visto o no? ¿Sí? Bueno. Estos trailers cocina, México envió toneladas de ayuda. A la semana, el país de México mandó 50 toneladas a través de los buques. Llegó la ayuda junto con la cocina y lo primero que hicimos fue, pues, se baja el camión y todo. Ya se había visto en qué colegio, fue a través de un colegio, una fundación de unas monjas, donde se puso el tráiler y todo. E inmediatamente que bajó el tráiler, se abrió, a las 5 horas se estaba ofreciendo raciones de comida caliente. Inmediatamente, estoy hablando una semana posterior, y entonces, ¿qué es lo que haces tú cuando recibes inmediatamente algo caliente, una comida cuando menos? Pues como que le bajas a tu enojo. Inmediatamente, es otro aprendizaje. Y eso lo hemos hecho en México. Todo esto que les digo es de México, y lo hemos publicado y comunicado al mundo. Hay que decirlo, porque ese detalle de que tú pues no tenías, inmediatamente tienes algo que comer caliente, pues bueno, el tráiler se tuvo que quedar allá, porque entonces los haitianos dijeron, pues aquí déjame ese juguetito que está fabuloso que nos hace de comer, ¿no? Y después, a través de una alianza con el gobierno español, una fundación allá, es el que compró la unidad, si se la pagaron al ejército, y también por un año más iba a mantener el servicio de la comida caliente. Muy buen aprendizaje, ¿no? Para no detenerme, este es un video, a ver, le voy a dar clic. Bueno, no, este es un video, ahí cuando llegué, yo entrevisté a un mexicano de esta fundación que se llama Alfonso. Él dice que vivía aquí, era un dispensario médico, fallecieron 2 voluntarios por desfortuna, ¿no? Pero prácticamente él dice, pues yo pude haber estado aquí y me pude haber muerto, ¿no? Ay, perdón. Esto es en Nuestros Pequeños Hermanos, en francés. ¿Alguien sabe francés? Not petit France, ¿no? Not petit, ¿no? Aquí estamos en la comunidad, se llama Tabar, ¿no? Y el Centro de Rehabilitación Saint-Germain, y este es el único hospital que no se cayó, de todos los que había allá. Haití, a mi juicio, siendo pobre, quedó 50 años rezagado en términos de infraestructura básica. Universidades, escuelas, hospitales, carreteras, caminos, se destruyeron. ¿Cómo le puedes hacer cuando un país literalmente pues ya era pobre, pierde pues la infraestructura que le puede dar garantía social a su gente? Pues la perdió. Este es el hospital que no se cayó. Fíjense ustedes. Y entonces se tuvo que ampliar el Centro de Rehabilitación Saint-Germain. Es difícil, ustedes lo van a escuchar de mí. Si alguien ha ido a ver después cómo amputan a alguien sin anestesia y en vivo, bueno, ese día, pues ahora sí que se te estruje todo, ¿no? Llegaron inmediatamente voluntarios italianos, y estos voluntarios italianos que eran médicos, ¿saben cómo vinieron? Y ese es otro aprendizaje. Ellos piden vacaciones
en sus trabajos, y esos días, en vez de disfrutar de la playa, del mar o de lo que pudieran hacer, vinieron en sus vacaciones a apoyar aquí. Cirujanos privados o cirujanos de hospitales públicos, no importa. Y estaban aquí todos trabajando. Y estamos trabajando alemanes, italianos, españoles, franceses, todos, ¿no? Este es un poco lo que empezamos a hacer, algunos proyectos, no me voy a detener mucho para que ustedes puedan ver de todo lo que hicimos allá. México llevó todo este apoyo a través de las empresas y el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Otro aprendizaje. México, dentro del concepto de países desarrollados o en desarrollo, ¿no? Que a mí no me gusta decir eso, pero México no es, solo era un país receptor de ayuda, no era un país cooperante, aquellos que saben de relaciones internacionales. Y entonces tuvimos que hacer un mandato a través del presidente que fuera a la Cámara de Diputados, senadores, que se aprobara para que México fuera un país cooperante, porque si no, no podíamos sacar los recursos desde el punto de vista económico-físicos porque era un gran donativo, ¿sí me explico? Y entonces la condición fue que México aportara siempre y cuando desde México se llevaran los materiales de construcción allá. Entonces tuvimos que conseguir una tecnología de preconstrucción allá para ocupar los menos elementos allá. ¿Sí me explicó? Pero cuando llegamos con los barcos de la Marina, con nuestra carga, en el único puerto nos pedían el desembarque y ya saben cuánta lana. Tuvimos que mandárselo como propietario a la Secretaría de Relaciones Exteriores que tiene embajada allá, para que pudiera sacar cero costo de arancel la ayuda humanitaria. Otro aprendizaje, ayudar cuesta mucho, pero más cuando se hace bien. Porque si tú no le entras a este tema de la corrupción, todo cuesta más. Porque entonces si el proyecto de hacer la escuela te iba a costar 5 millones de pesos, ya pagando mano de obra ya, día que pasa, día que cuesta. Y entonces tú dices, oye, vamos a hacer proyectos de desarrollo que te van a ayudar a ti y lo primero que me pones es un pie para no ayudarte. Tener un barco parado ahí cuesta mucho dinero, ¿no? Fíjense ustedes todo lo que se tiene que prever y aprender, ¿no? Ahí está un poco donde íbamos, Duverger, ahí estuve toda esta zona. Y aquí, por ejemplo, es una casa que tenía ya 50 niños y tuvimos que triplicar y entonces ampliar para recibir a más niños. Recuerden que ya había el 200% de niños huérfanos. Y entonces había fundaciones que necesitaban ayuda. Tuvimos que ayudarles a construir casas o de una manera ampliarles para que rápidamente pudiesen recibir más niños, ¿no? Ahí están los niños, miren, ¿no? Hicimos en Petit Boucan, ¿no?, otro proyecto que fue a través de Cáritas Internacional. Y ahí fue una escuela, fíjense, los salones. Tuvimos que hacer en Mensajeros de la Paz también todo un proyecto para niños de educación, ¿no? Talleres para los niños, padres de familia. Y después, aquí estamos sentados, Margarita Zavala en su momento, ¿no?, como esposa del presidente, fue sola, o sea, no iba el presidente, fue ella. Y fuimos, pues, para ver los avances de los proyectos, prácticamente. Fue el único gobierno que ofreció la ayuda que realmente necesitaba Haití. Y se los digo tal, no fue Estados Unidos, no fue Alemania, no fue España. Ellos fueron a ver qué podían hacer, ¿no? Y lo digo así tan claro, ¿no? Estaba Patricia Espinosa, ¿no? Y este es un estudio que me tocó encabezar hace 2 años, si no mal recuerdo. Y esto es el tema de alianzas, estudio de gestión de alianzas. Dice, estudio de gestión de alianzas público-privada, temas de desastres naturales. Algunas propuestas preliminares, no me voy a detener, perdón, que no se logra ver aquí, ¿no? Aquí está. Son 5 variables que medimos desde la perspectiva de la management, que es de la gestión, ¿no?, que es donde yo he estado un poquito más, es decir, cómo nos vamos a organizar, ¿no?, desde el punto de vista de la colaboración, desde si yo voy a aportar dinero, si voy a poner a capital humano, si voy a poner voluntariado, si voy a, no sé, a dar ayuda humanitaria, etcétera, ¿no?
desde el tema de la liderazgo. Y cuando hablamos de liderazgo, no hablamos de que pues si yo soy el mandamás y aquí, como digo, lo voy a decir con todo el respeto a mis autoridades que lo hacen bien, pero hay veces que dices, aquí nadie pasa, ¿no? Porque digo yo. No estoy hablando desde esa perspectiva de liderazgo, sino estamos hablando desde que tú asumes un rol de responsabilidades. Y es ahí cuando todos dicen, bueno, pues ya no quiero ser líder, ¿no? Porque asumes responsabilidades. Desde el concepto de la vinculación, ¿no? Y se van a dar cuenta que las universidades son un gran papel en México, pero sobre todo las organizaciones de la sociedad civil, que tienen el mismo nivel de confianza que el gobierno. Fíjense ustedes, qué importante salió eso, ¿no? Algunos países donde se aplicó el estudio, aquí nos dimos cuenta, era un estudio que iba enfocado más a cómo las empresas tenían que participar, ¿ok? Y nos dimos, había varias preguntas, pero la que sobresalió es de que si una empresa, desde ahorita, pone un programa de responsabilidad social, es mucho más fácil, por tanto, que tenga una estructura de voluntariado, por ejemplo. Y entonces, al interior de la empresa, convocan a la participación. Y entonces, los programas de protección civil, de desastres naturales, se hacen más ágiles para que entonces los colaboradores participen. Y que no sea entonces un concepto impuesto, si lo queremos ver bajo esa. Y entonces aquí tenemos una serie de preguntas en las cuales México, aquí está, y el resto de los países, México es el azul, podemos ver que en México todos los que participaron o nos contestaron, el 100% tenían un programa de responsabilidad social. Pero de ahí cuando se les preguntaba si tenían un soporte de política formal, pues ya un poquito menos. Y después si decimos que tienen algún concepto de training, de capacitación, ya un poco menos. Pero posteriormente, si tienen un programa de voluntariado, dice casi el 60% de los que dicen ya cuentan con un programa de voluntariado. ¿Por qué es importante conocer esto de las empresas a nivel de estos países? Porque entonces es mucho más fácil que se dé estos temas de la colaboración. ¿Sale? Posteriormente, en temas de colaboración, ¿cuáles fueron los mecanismos que nosotros puntualizamos? Había temas humanitarios, de infraestructura, economía, capital humano, de logística, en la evaluación, la reconstrucción, comunicación y proyectos sociales. Un poco los pétalos, ¿se acuerdan? De hace rato. Entonces, posteriormente, ¿cómo participan los países? En temas humanitarios estamos a la par. En infraestructura, es decir, ¿cómo los países, a través de sus empresas u organizaciones, esto fue aplicado a empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobierno y organismos internacionales? Aquí están los porcentajes totales, ¿no? Entonces nos podemos dar cuenta que pues hace falta mucho todavía, ¿no? Pero ya hay un resultado al menos. En temas de liderazgo podemos ver que dice que a través de los grupos gremiales es una manera de impulsar estos temas. Y si se dieron cuenta ahora con las afectaciones aquí en México, yo les hablé de un solo grupo gremial, que es el tema de Unidos por Ellos, ¿se acuerdan? Pero también nació otro grupo gremial, también más fuerte, el que sacó Reconstruyendo México, que fue el Consejo de Coordinador Empresarial. ¿Se dieron cuenta? Si los grupos gremiales empresariales participan, la sociedad civil participa más. Y entonces es una forma de generar confianza. Ahorita lo único que yo diría es, pues, cuánto dinero juntaron y quiero ver, pues, esa transparencia del uso de esos recursos. Porque ahí no la deben, tal cual. ¿Estamos de acuerdo? Decir, el señor Slim que dijo 5-1 está muy bien, o sea, todos le creyeron. Y decir que sacó más de 200,000 o no sé cuántos miles de millones de pesos juntados, quiero ver cómo se aplica ese recurso. ¿Es un recurso que lo va a aplicar peso por peso así bien? ¿O al final del día va a decir, bueno, yo, pues para alcanzar esa cifra, pues yo puse tantas horas de mi factor humano? Bueno, espérate. ¿Sí me explicó? Un poco así. Entonces, ahí podemos ver algunas de las responsabilidades que los países dicen o quieren asumir, desde un consultor o un consejero. En México dicen que un 25% en términos de responsabilidades quisiera hacer eso. Fíjense, otras formas específicas, desde consejero en los países, un coordinador, de un proyecto, ahí va.
Entonces, es cuando tú dices, ay, bueno, ya no todos quieren tener una responsabilidad puntual de la acción, ¿no? Esta telaraña que ven ahí, 2 grafiquitas, me gusta mucho, porque podemos medir, la pregunta era, ¿con quién te vinculas en términos de confianza? En México, como lo podemos ver aquí, la gente dice que se vincula con las organizaciones de la sociedad civil, está por arriba de un 70, vas a poner un 72%, y gobierno un 71%. Quiere decir que en términos de confianza, las organizaciones de la sociedad civil, estoy hablando de la Cruz Roja, estoy hablando de Unidos por Ellos, estoy hablando de todas estas organizaciones que nacen para ayudarlos, tienen el mismo nivel que el gobierno de confianza. Claro está que gobierno tiene la infraestructura y la capacidad y tiene el mandato legal de hacerlo. Y es por eso que pues no te puedes involucrar en todo. Pero si se dan cuenta, es por eso que esto no nos deja mentir. Y si se dan cuenta, miren las universidades cómo están. ¿Quiénes actuaron para el 19 de septiembre preponderantemente en la ciudad? Los jóvenes. Son los jóvenes. Entonces ahí está, claro, a través de una estructura de las organizaciones de la sociedad civil, que son las que ahorita están llevando a cabo los procesos de resiliencia que les hablé en los otros proyectos anteriores, ¿no? Y si podemos ver rápidamente entonces, el resto del mundo casi están a la par, un poquito menos, aquí el 70, aquí el 60, pero las universidades tienen muy poquito ahí, ¿no? No tienen un programa fortalecido como aquí, ¿no? No quiero decir, pues aquí la UNAM, pues bueno, todo lo que acopió, tal cual, ¿no? Y finalmente medimos un tema de innovación social en términos de transparencia, de prevención, etcétera, y pudimos ver que apoyo a la sociedad inmediatamente tiene que ser las organizaciones de la sociedad civil. En términos de responsabilidad social, las empresas, y por estatutos, gobierno y los organismos internacionales. Es lo que podemos aportar, es el valor agregado que cada uno de nosotros puede hacer, ¿no? Y entonces ahí lo podemos ver. Digo, no me detengo más. ¿Qué es lo que hacemos? Prácticamente, ¿no? Bueno, en conclusión, la prevención como la respuesta ante un desastre de origen natural tiene mejor atención cuando se desarrollan alianzas estratégicas entre los sectores, dado que es participativa, por tanto se promueve el propósito de resiliencia. Si no está esa palabrita participativo, pues entonces me quedo de brazos cruzados, pues no hago nada. ¿Sí me explico? ¿No? Bueno, hay un poco quienes hicimos el estudio y pues hasta aquí mi participación. No sé si tengan preguntas o algún insulto que hacerme como tal. ¿Ok?